Se impusieron el carácter, acuciosidad y dedicación laboral de Gloria Anachevesic. Un juez especial a nosotros nos da por lo menos la garantía que se van a hacer las diligencias con rapidez, con premura y que esperamos que realmente se determine la verdad. La situación se puso al rojo vivo cuando la nueva ministra en visita estableció que GATE era una empresa de papel que solo funcionaba con una secretaria y su director, Héctor Peña Vélez. La magistrada resolvió que estos contratos eran un ardid creado para pagar sobresueldos a los propios empleados de obras públicas, por lo que procesó al exministro Carlos Cruz, al exjefe de finanzas Sergio Cortés y al exjefe de vialidad Eduardo Arriagada como autores del delito de fraude. Pudiésemos haber hecho lo que hicimos en obras públicas desde el año 95 en adelante. Mientras tanto, en el séptimo juzgado del crimen de Santiago, la Contraloría revelaba nuevos contratos suscritos entre el MOP y el Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Chile, CIADE, que fueron utilizados para pagos adicionales a los seremis de obras públicas. Por primera vez, se procesó no solo a los académicos, sino también a los beneficiarios de estos pagos. Recién se formulan presunciones fundadas respecto a participaciones y en las calidades que establece el mismo. ¿Podrían haber más personas involucradas? Eventualmente, la investigación sigue su curso. El estudio que hicieron los Ceremis fue incluso utilizado por la ministra Chevesic para hacer otras diligencias que está realizando hoy día. O sea, ahí está la prueba más palpable de que se hizo un trabajo real, concreto, que no fueron sobresueldos. El procesamiento de los Ceremis incendió los ánimos en el gobierno, tanto que el ministro Insulza sostuvo una sorpresiva reunión con el secretario de Justicia, Luis Bates, y el subsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Latorre. Mágicamente, tras el encuentro, la Corte Suprema revocó los procesamientos. Pero lo más insólito del caso sobresueldos fueron los antecedentes que vincularon al propio presidente Lagos con los polémicos contratos. Si cité al presidente de la República fue porque él, en su calidad de ministro de Obras Públicas, dio el visto bueno para la forma en que se iba a celebrar un determinado contrato. El caso tuvo todos los tintes noticiosos pensables, pues a poco andar surgió un complejo puzzle policial vinculado al proceso. Aparecieron al interior del cajón del Maipo los restos óseos del ex coordinador del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, Daniel Figueroa, encargado de realizar los pagos estipulados en los contratos con el Ministerio de Obras Públicas. Creemos que sí hubo intervención de terceros. Sí, pero usted está descartado el suicidio. Descartado. Por el momento, para mí descartado. Hasta que no se pruebe lo contrario, descartado. Las cosas se complicaron aún más cuando Chilevisión Noticias accedió al computador de Daniel Figueroa, donde figuraban las listas de personajes públicos que recibieron pagos y además una carta dirigida a su primo Eugenio, donde relataba la difícil situación que debía enfrentar en el Instituto de Economía. Las circunstancias obligaron a la ministra Chevesic a abrir un cuaderno separado para investigar la posible vinculación de estos hechos con el proceso MOP-GATE-CIADE. Una investigación que aún continúa y que definitivamente puso de cabeza al gobierno. Quizás el punto positivo fue el proyecto de modernización del Estado que hoy impulsa el Ejecutivo en el Congreso. El costo bastante caro, pues muchos vivieron un terremoto permanente el primer semestre de este año. Para el próximo titular de la nota que vamos a revisar voy a pedir ayuda. Traje a Aldo Chapacase porque no sé cómo se puede calificar la actuación de la selección chilena. Como mucho ruido y pocas nueces, decepción, fraude total. ¿Cómo ha sido? ¿O nunca tanto? Es que lo que pasa es que se conjugó un verbo cuando empezó el proceso de Juvenal Olmos. Reencantar. Fueron los políticos, fueron los alcaldes, fueron los empresarios tratando de reencantar con la selección chilena. Lo lograron los resultados. Fíjate que empatamos con Argentina en el comienzo del proceso y le ganamos a Perú. Nos creímos una vez más los mejores de Sudamérica, estábamos listos para ir a Alemania, empezamos a elegir ciudad, Düsseldorf, Dresden, Múnich, y finalmente nos caímos una vez más. Perdimos con Uruguay y Paraguay, como suele acontecer la montaña rusa de la selección este año 2003. En medio de un ambiente pesimista, Juvenal Olmos se hizo cargo de la selección nacional con miras a las eliminatorias del Mundial Alemania 2006. El ex técnico de la UC, consciente de que en el proceso anterior La Roja se ubicó último en Sudamérica, apeló a un discurso renovador para desligarse del pasado. Nosotros hemos perdido, o se ha perdido el respeto futbolísticamente por Chile en las últimas eliminatorias, y yo creo que nosotros debemos volver a aprender a ser
invencibles en nuestro estadio. La lesión de Marcelo Salas y las polémicas con Elías Figueroa marcaron la fase preparatoria de La Roja, que se redujo a 5 partidos con rivales de menor categoría. La fase inicial terminó en polémica. Reinaldo Sánchez negoció un lejano partido frente a China a cambio de $10.000. Olmos no estuvo de acuerdo. Al final viajó al lejano oriente, igualó a 0 y todo sigue igual. Con Pinto. La Universidad de Concepción cerró su primer año de la División de Honor con el mejor rendimiento en las 30 fechas y logró un histórico pasaje a la Copa Libertadores de América. Su música. La creencia popular señala que siempre cuando parte uno le siguen otros dos. Este 2003 esa presunción se multiplicó, convirtiéndolo en el año de los muertos célebres. Cuando arrancaban los primeros días de enero, la noticia que consternó al mundo de la música fue la repentina muerte de Maurice Gibb, integrante del legendario grupo The Bee Gees. Pioneros de las melenas al viento y las voces agudas, Maurice y sus hermanos remecieron las discotecas con la onda disco y éxitos como Stayin' Alive y Massachusetts. Le siguió un romántico conocido como el ícono del amor. La voz profunda y sensual de Barry White se apagó un día de julio. ¿Cómo olvidar las conversaciones en los temas del rey del blues, que hizo bailar a millones chick to chick? El rock también tuvo su turno. Los fanáticos lloraron la partida de uno de sus más emblemáticos exponentes, el británico Robert Palmer, solista multifacético que interpretó desde rock and roll hasta reggae. El desenfrenado artista se hizo mundialmente conocido con su tema Addicted to Love y con sus revolucionarios y escandalosos videoclips donde sensuales mujeres sugerían más de algo. Pero una de las muertes del mundo latino que estremeció a millones en todo el orbe fue la partida de la reina de la salsa, Celia Cruz. Ella, además de hacerse conocida por sus temas como Guantanamera y La vida es un carnaval, destacó por su particular estilo. Sin complejos por su imagen, no titubeó ante algún ojo crítico en tildar sus zapatos como intergalácticos. Nadie olvidará su alegría y su cábala en los escenarios. La despedida fue multitudinaria. Sus restos fueron venerados por 3 días en Miami para luego sepultarlos en Nueva York. Junto a ella, los cubanos vieron partir a 2 de los más sólidos representantes del son. Los legendarios integrantes del grupo Buenavista Social Club, Compay Segundo y Rubén González. El cine también se vistió de negro. Hollywood lloró a estrellas consagradas. Gregory Peck, uno de los personajes más queridos del séptimo arte, y la actriz Katharine Hepburn, reconocida como una de las mujeres más bellas de Hollywood. Le siguió Charles Bronson, quien representó cabalmente al justiciero norteamericano, integró a los duros de los 70 y destacó en películas de western. Aunque no tuvo ovaciones cerradas y partió sin recibir ningún premio, murió a los 81 años esperando el tan ansiado Oscar. El mundo dejó de sonreír por la muerte de comediantes como Bob Hope, quien se ocupó de la alegría de los soldados estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial hasta el conflicto del Golfo Pérsico. La actual oleada de cómicos perdió al brillante John Ritter, quien saltó a la fama con su personaje Jack Tripper en la serie 3 en multitud, y que protagonizó en la pantalla grande éxitos como El Mujeriego. Termina el 2003 y con él la vida del humorista venezolano Raúl Vale. El gran showman latinoamericano estuvo en Chile varias veces. En los 80 brilló con su humor blanco en los escenarios de la Quinta Vergara. Ya no hay corruptos, no, ya se acabó el dinero. Grandes pérdidas este año, sobre todo en lo que a la música se refiere. Y este 2003 también fue un gran año para el cine, sobre todo para la industria nacional. Las películas chilenas fueron la gran revelación para el público y todo un aporte cultural. 10 nuevos títulos, entre los que destacan La Taquillera, Sexo con Amor, vista por más de 1 millón de chilenos, y Subterra. Este es un vistazo al séptimo arte con la periodista Loreto Moya. Gran cantidad de chilenos llenaron las salas de cine este año. En materia internacional, 2 cintas, que en verdad son 4, marcaron la pauta. El año comenzó con la segunda parte del Señor de los Anillos, la saga más esperada del cine, develando la continuación de la travesía de la comunidad del anillo para destruirlo. Más de 700.000 espectadores disfrutaron de Las Dos Torres.
éxito que se coronó con El retorno del rey en diciembre, última parte y final. Casi el mismo efecto causaron las dos partes de Matrix, estrenadas este año. En mayo, Matrix Reloaded dio a conocer el futuro del elegido y en noviembre, Matrix Revolutions puso fin al misterio, el cual dejó la puerta abierta a una cuarta película. Es que tu mujer no sabe que he tenido amante. Pero si no he tenido amante. Angélica, el amor es otra cosa. Y nuestras realizaciones dieron luces y fueron la guinda de la torta. El público respondió y así fue como en 3 meses Sexo con Amor se transformó en la película más exitosa de la industria nacional. Cerca de 1 millón de personas rieron a carcajadas con esta comedia. ¿Qué estás haciendo? ¡Me estoy cabonando, ¿no veis? Durante el año varios estrenos nacionales. Para destacar, la primera película chilena de dibujos animados. A pesar de una corta exhibición, Cesante fue premiada con el primer lugar del Festival de Cine de Valdivia. Pero quien sucumbió ante las malas críticas fue Los Debutantes, con la actuación de Anita Alvarado y un concurso cuyo premio era La Geisha, el thriller erótico fue vista por más de 100.000 personas. Y cuando los niños tienen lo que quieren, después se aburren. El punto más alto del año en materia de calidad fue la aclamada Subterra. Nadie confiaba en una cinta de época, pero Marcelo Ferrari demostró que la película sería la mejor del 2003. Es una película épica, es una película que rescata un trozo de la historia. El final del año cinematográfico no estuvo a la altura. El nominado fue todo un fracaso, al igual que XS La Peor Talla. En todo caso, un año redondo para el cine que generó la posibilidad de fomentar una incipiente industria nacional. Sí, la verdad es que el cine se ha ido consolidando como una de las áreas en las cuales la industria cultural se está asentando bastante bien con una producción cercana entre 8 y 10 títulos. Nosotros ahora vamos a hacer una muy pequeñita pausa comercial, pero antes vamos a revisar otros hechos que también fueron noticia el 2003. Este año se confirmó la presunta inocencia de Marcela Imil Toledo, que dimos a conocer en octubre del 2002. Su cadena perpetua fue bajada a 15 años con posibilidad de ser absuelta. Lleva 3 años en prisión por el crimen de un abogado que cometió su hermana junto a una prostituta. También se confirmó lo que dijimos desde un comienzo en el caso de Orlando Morales. El cabo de ejército fue asesinado y no se suicidó como expresó la institución. La justicia continúa las diligencias para hallar a los culpables del homicidio. En el sur de nuestro país. Ahí la verdad es que pasó algo increíble y que fue este intento de espionaje en Punta Arenas que ha tenido repercusiones e interpretaciones, pero de lo más variado. Vamos con la nota. Que no se vende gas al Chile. En el último tiempo, Chile ha sabido mantener buenas relaciones con sus vecinos. Con los trasandinos, los avances han sido notables. Claro que este año la historia pudo cambiar. Desde la cuasi guerra del 78 no se conocía algo tan grave. En noviembre, en el consulado argentino en Punta Arenas, 2 militares chilenos de inteligencia fueron sorprendidos realizando espionaje. Fue esa la primera vez que Néstor Kirchner frunció el ceño a su par chileno, calificando el incidente como serio. El acto conocido, absolutamente prohibido, y hay que decirlo aunque sea fuerte, estúpido. El que actúa desobedeciendo instrucciones sabe a qué atenerse y cuáles son las consecuencias. Aquí hay un solo mando. Y las palabras se convirtieron en hechos. Se dio de baja al jefe de la unidad de inteligencia de Punta Arenas, teniente coronel Víctor Poza, y se le aceptó la renuncia al general Waldo Sauritz por su responsabilidad de mando. Incalificable, imperdonable. El gobierno trasandino aceptó las disculpas, se dictó un procesamiento y hubo sanciones. Actualmente la Quinta Fiscalía Militar investiga las verdaderas razones del espionaje. Con Bolivia, desde el fin de la Guerra del Pacífico, el entendimiento ha sido difícil. Así
Así, la alternativa de que el puerto chileno de Patiño se estuviera dentro de las posibilidades de salida para el gas boliviano para su exportación a Estados Unidos y México se convirtió en una pesadilla para el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Las protestas y bloqueos de carreteras no se dejaron esperar, tampoco los muertos. Lagos, socialista, que gobierna para el capitalismo, pues que no se equivoquen y no sueñen. En estas condiciones no vamos a permitir la explotación del gas a Chile, ni por Chile a Estados Unidos. El gobierno boliviano no tomó nunca una decisión, colmando la paciencia de sus compradores. Bolivia perdió la oportunidad, al menos durante la actual década. América del Norte contrajo un acuerdo con Indonesia para el suministro de gas, tema cerrado. Pero el conflicto con Bolivia abrió un nuevo frente para la diplomacia chilena. El primer mandatario venezolano, Hugo Chávez, irónicamente dio a conocer durante la cumbre de presidentes realizada en noviembre justamente en Santa Cruz de la Sierra su sueño de bañarse en una playa boliviana, declaración que no ha parado de repetir. Y los pueblos comenzados. Sigo soñando con bañarme en una playa de Bolivia. Pese a que las relaciones diplomáticas no están rotas, el embajador chileno en Venezuela fue llamado de regreso al país, ejemplo que siguió Chávez. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Sumando y restando, a Chávez claramente no le interesa lograr la simpatía de Lagos. Su pensamiento hacia Chile se ve perfectamente interpretado en esta canción que dedicó hace algunos días a sus opositores en Venezuela. Cantito que seguro continuaremos escuchando mientras se mantenga en el poder. Soy monedita de oro para caerle bien a todos. Oye, estoy bien, no estoy tan mal para cantar en esta Navidad. Bueno, también el clima nos ha dado algunas noticias durante el año porque la intensa ola de calor que golpeó a Europa con miles de víctimas fatales dieron alerta sobre el peligroso cambio climático que está sufriendo nuestro planeta. Producto de las altas temperaturas en el hemisferio norte, se registraron grandes incendios forestales en Estados Unidos y Europa, pero este año también hubo inundaciones y huracanes que arrasaron con todo a su paso. Este es el informe del periodista Alejandro Repelín. El huracán Isabel, que tocó tierra a mediados de septiembre en Carolina del Norte, Estados Unidos, dejó a 25 personas muertas, 300.000 evacuados y 3 millones de hogares sin luz. Aunque al momento de alcanzar el continente fue catalogado con grado 2, en una escala de 1 a 5, no demoró en cobrar fuerza y adquirir la categoría máxima. Aunque pronto bajó su intensidad, Isabel dejó pérdidas por $500 millones. La peor tormenta que azota a Estados Unidos desde el huracán Floyd, que en 1999 dejó 4.500 millones en pérdidas en el estado de Washington. Finales de abril, 130.000 personas en la ciudad argentina de Santa Fe son obligadas a abandonar sus casas por la salida del río Salado. El agua cubrió la ciudad por semanas. El saldo, 30 muertos, 28.000 viviendas anegadas y $300 millones en pérdidas. Expertos creen que pueden pasar entre 3 y 5 años antes de que Santa Fe logre superar los efectos de la peor inundación de su historia. La intensa ola de calor que golpeó en agosto al hemisferio norte es para algunos científicos la demostración de que el calentamiento global está cambiando radicalmente el clima en el planeta. En Francia hubo más de 10.000 víctimas fatales, en su mayoría ancianos, producto de las altas temperaturas. Pero en Europa y Estados Unidos el calor también trajo incendios forestales de proporciones. En julio todo el sur de Francia fue afectado por focos de fuego que consumieron miles de hectáreas. En Portugal, durante los primeros días de agosto, 15 de los 18 distritos que conforman ese país fueron afectados por las llamas que producto del calor se tornaron incontrolables. Incluso entre los 3.000 brigadistas y los más de 400 soldados que combatían los siniestros, los voluntarios chilenos perdieron la vida al ser atrapados por las llamas. En octubre, Estados Unidos vivió realidades contrapuestas. Por un lado, California fue azotada por intensos incendios forestales que incluso afectaron zonas residenciales. Mientras eso sucedía,
El noreste del país era afectado por 2 lluvias torrenciales en menos de una semana. Las inundaciones obligaron a la evacuación de algunas casas e incluso de un hospital completo. La alerta de inundaciones fue puesta sobre el estado de Washington, que se vio amenazado por las crecidas de 8 ríos. En resumidas cuentas, el clima jugó una mala pasada este año. Tal vez estamos pagando las consecuencias del calentamiento global, o sencillamente se trata de un cambio en el clima. Bueno, y con esta noticia alarmante acerca de los cambios climáticos que están ocurriendo en nuestro planeta, llegamos al fin de la revisión de los hechos más importantes ocurridos el 2003. Muchas gracias por su compañía. Bueno, muchas gracias por